esta es la continuación del ese segundo video, que el diezmo no es para la iglesia del Señor. Y nos habíamos quedado ahí porque pues el tiempo es corto ahí en los videos no nos dio. Entonces por eso estamos haciendo este segundo. Nos habíamos quedado que estos pastores que cobran el diezmo, hay un pasaje bíblico que a ellos les gusta citar bastante, y es Malaquías 3:8 al 10. Es un pasaje de las Escrituras donde Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, no dice las naciones, vosotros, la nación, toda me habéis robado. Está hablando de la nación, pero ¿de qué nación está hablando? Claramente de la nación de Israel. No habla de la iglesia, no habla de los discípulos de Cristo. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es curioso que cuando estudiamos este pasaje con detenimiento, nos damos cuenta que el diezmo no consistía en dinero, sino en alimentos, como enseña concretamente el libro de Levítico, en el versículo 27 del 30 al 33, y Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29. Se trataba de dar del fruto, el 10% del fruto de la tierra y de los frutos del ganado, de manera que una persona que no tuviera tierra y no tuviera ganado no tenía que diezmar. Solo debían diezmar aquellos que tuvieran tierra o ganado. Por ejemplo, antes de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta una vez al año, los judíos contaban su ganado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10º era del Señor. Mire cómo estaba esta situación. Y eran apartados para ser entregados para Dios. Ahora bien, si algún pastor hoy le exige diezmo y usted pues no tiene tierra, usted no tiene ganado, pues usted no tiene nada que diezmarle. Pero si usted tiene tierra, y supongamos que es trigo el que cultiva, y él está exigiendo diezmo, pues llévele un camión de trigo y vólqueselo ahí en el altar o en el púlpito, porque esto es lo que Dios estaba demandando en Malaquías. Ahí lo dice claramente lo que Dios estaba demandando: que hubiera alimento en su casa, porque del diezmo que entregaba el pueblo vivían los huérfanos, vivían las viudas y vivían los levitas, que son los sacerdotes. Entonces Dios lo que está cuidando es que hubiera alimento en su casa, no dinero. Es más, Levítico 27 del 13 y el versículo 30 dice que si alguno de los judíos quería redimir o comprar uno de los animales que les pertenecían al Señor, uno de esos décimos de los que les mencionaba anteriormente, tenía que dar el valor del animal más un 20% y una quinta parte por consiguiente no era dinero. Lo que Dios estaba demandando era alimento para los levitas, los huérfanos y las viudas. Aparte de eso, vemos en la Biblia, con respecto a la ley en Deuteronomio capítulo 14,
versículo 22 al 23, que habían dos tipos de diezmo bien diferenciados. Uno se recogía una sola vez al año y ese diezmo no era para guardarlo en el alfolí, que es un almacén donde se guardaba el grano. No era solo para guardarlo en el alfolí para los sacerdotes, las viudas, los huérfanos, sino que era para que todo el pueblo en una gran fiesta pudiera celebrar al Señor. Por lo tanto, el diezmo de cada año se comía todo el pueblo en una gran fiesta. Y en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29, dice que cada 3 años el diezmo del tercer año era el diezmo que servía para los huérfanos, la viuda y los sacerdotes. O sea que no todos los diezmos eran para los sacerdotes. Otra cosa curiosa, una vez cada 7 años no se recogían diezmos, porque tampoco se cultivaba la tierra. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 25 del 1 al 7. Y yo quiero preguntarle algo a aquellos hermanos que están diezmando frecuentemente. Si algún pastor o alguna vez tu pastor que te exige el diezmo te ha dicho: mira hermano, este es tu 7º año en la iglesia, no te corresponde dar diezmo. La verdad, yo lo dudo. Y una de las cuestiones más fundamentales es que en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 dice claramente que solo los levitas podían cobrar diezmo. Solo los levitas. Tanto es así que los judíos en esta época, según los estudios, no cobran el diezmo. Porque según los estudios, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los archivos se perdieron y no hay conciencia de quién es levita y quién no. Entonces, por cuanto hoy en día en las sinagogas lo que hacen ahora es cobrar un impuesto por asiento, es decir, cobran un porcentaje por asiento, pero no pueden exigir el diezmo porque no saben quién es levita. Sin embargo, ¿qué pastor hoy en día puede decir o asegurar que es de la tribu de Leví para poder cobrar diezmo? Ni Jesús cobró diezmo. ¿Cómo se sustentó el ministerio de Jesús? Por las ofrendas de los seguidores. En Lucas capítulo 8, versículo 3, ahí podemos observar más o menos ahí cómo estuvo el ministerio de Jesús sostenido. Algunas mujeres pudientes y algunos seguidores más directos de Jesús le apoyaban en su ministerio. Pero Jesús no cobró diezmo porque no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. El otro también que no cobró diezmo fue el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, el apóstol Pablo es quien desarrolla toda la teología del cristianismo y no encontramos ni un solo pasaje, y que la Biblia es un libro bastante grande. En todo ese libro no vamos a encontrar un solo pasaje, un solo versículo donde se relacione el diezmo con la iglesia. Ni un solo pasaje. El diezmo siempre se relaciona con el pueblo de Israel. Así es que la palabra de Dios es clara. Ajá, y entonces, y usted se preguntará, ¿y por qué cobran diezmo entonces estos pastores? Pues solamente hay dos respuestas. O ignoran las Sagradas Escrituras, de verdad desconocen este tema en profundidad, se limitan a tomar una herencia religiosa y a transmitirla,
sin ocuparse de ver si realmente es o no es correcto lo que ellos están enseñando.